Hola, mi nombre es Cintia Rivas y estamos aquí en Voces y Sueños. Para empezar, como siempre digo, por el libro de Génesis. ¿Dónde nace Cintia? Yo nací aquí en Massachusetts. Nací en Cambridge, Massachusetts. Y mi familia todavía vive aquí en Lawrence, pero yo vivo en Brockton con mis dos hijos, Eden y Ezequiel. ¿Qué tiempo duraste en Cambridge, una ciudad muy importante de Massachusetts, una de las primeras universidades que se crearon aquí en Estados Unidos? Todos deben de conocerla. Sí, Harvard University, una universidad que definitivamente quiero hacer mis doctorados en, pero no viví mucho tiempo ahí, solamente nací en Cambridge, de ahí viví en Chelsea, después en Lynn y después aquí en Lawrence, donde estamos. ¿Cuáles de esas ciudades realmente tú hiciste contacto con tus raíces latinas dominicanas? Ay, buena pregunta. ¿Verdad? Me gusta mucho, sí. Me gusta mucho esa pregunta porque mi mamá siempre hizo el esfuerzo de criar a sus 5 hijos, yo soy la más pequeña de 5, que tengan orgullo en la cultura dominicana, especialmente en el idioma. Cuando yo era pequeña, ella me hablaba en español y yo le contestaba en inglés. Pero cuando me mudé aquí en Lawrence, la mayoría de gente, como sabemos, son el 84% de la población que son latina aquí, hablaban en español. Entonces, viviendo aquí en Lawrence, me dio el orgullo y el interés de aprender más sobre mi cultura dominicana, pero también mejorar el idioma de español, que también me motivó poder estudiar 6 meses en la Argentina durante la universidad para poder escribir, leerlo y hablarlo mejor. ¿Y por qué Argentina? Okay, en realidad yo quería ir a Australia, pero Australia tenía un año completo y como me había decidido ser educación, solamente podía ir a estudiar study abroad, aquí se dice, por 6 meses. Entonces era Perú o Argentina y en realidad escogí Argentina porque me interesó mucho Buenos Aires, capital federal, y también sobre la política en Argentina, sobre el peronismo, sobre cómo le encantaban la política allá, y eso me ayudó mucho en ser involucrada en la política por esa experiencia. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque el español en esa parte es muy diferente al español caribeño. Y ¿Cómo fue también toda esa experiencia? Y la cultura también. ¿Cómo fue esa experiencia y qué tiempo duraste ahí en Argentina? Duré 6 meses y viví en La Recoleta, que es el barrio más rico de la Argentina. Y la señora con quien yo me quedé se llamaba Lucrecia. Ella era una señora con mucha cultura, era de rica, de muchas generaciones. Entonces ella siempre me correía porque yo decía Avenida Libertad, no decía Avenida Libertad. Como sabemos, el idioma del Caribe es un idioma económico, es el orgullo de nosotros, eso es parte de nuestro gozo, eso es parte de cómo nos comunicamos, de la pasión. Entonces, ser correída allá siempre, en realidad me dio el orgullo, el por qué nosotros hablamos como hablamos, pero también me enseñó el hablar el español formal. Entonces me gustó la experiencia porque aprecio de dónde soy y cómo hablamos el idioma entre nosotros, pero también aprecio la experiencia porque aprendí sobre cómo dominar el idioma formalmente. De niña, ¿cómo era esa niña en Cambridge?
¿Qué te decían los adultos de cómo tú eras? Yo siempre fui bien tímida. A mí me encantaba siempre jugar con mis juguetes yo sola. Me encantaba jugar con mis muñecas y mis muñecos, enseñándoles. Entonces me gustaba mucho jugar con mis muñecas y mis muñecos, que en realidad demuestra mucho desde niñez lo que mi llamado ha sido, que es la educación, y mi propósito en la importancia de educarnos, pero también de enseñar. Y también como niña observaba mucho. Me gustaba observar, era tímida y aprender de lo que estaba sucediendo, pero también me gustaba estar con las personas que me hacían sentirme cómoda y bien. Aprendí a ser más abierta por mi familia. Mi familia son personas que son bien, bien amistosas. Mi mamá tiene un espíritu bello, entonces tuve que aprender eso con ellos. Pero la niña Cintia era más observante, más calladita, más independiente, pero aprendió a cómo abrirse porque su familia siempre ha sido bien gozo. Mi familia es lleno de gozo. ¿Hubo alguna persona en tu infancia que sin saberlo te enseñó lo que hoy significa para ti educar? Educar. Sí, educar, ser educadora. Ser educadora. Yo diría mi mamá, la educación empieza en la casa. Y mi mamá, aunque podemos decir que en este país ella no crió low income, nunca nos crió pobre. Mami nunca tuvo la mente de pobreza. Ella en la República Dominicana, su padre eran bien ricos, pero perdieron la riqueza porque el papá se murió y tuvo otra familia antes de la familia. Pero mi mamá siempre nos educó con una mente abierta y una mente de riqueza. Entonces, con esa mente, siempre tener la mente abierta, me ayudó a tener diferentes perspectivas. Y por esa habilidad de tener diferentes perspectivas, y ella siempre nos enseñó a confiar y creer en el Señor. Y por eso siempre nos dijo, hay que orar por sabiduría. No ora por paciencia, ora por sabiduría. Y creo que por eso me ayudó mucho ser la educadora que yo soy hoy, porque aprendí que hay diferentes perspectivas, pero también la sabiduría es bien importante para poder aprender y enseñar a las personas y aprender más de mí para yo poder conectarme mejor con las gentes. ¿En qué momento se dio cuenta, Cintia, que aquello de educar, de llevar información a jóvenes, era tu llamado? Buena pregunta. Mi mamá quería que yo sea doctora, entonces yo empecé ahí, pero yo siempre fui involucrada. Yo fui nacida y criada como adventista del séptimo día y siempre me gustaba la escuela sabática. Yo enseñaba a los chiquitos, también a los jóvenes, y me encantaba enseñar a los jóvenes porque los jóvenes no leían la lección, pero juntos hacíamos conversaciones de cómo la lección nos ayudaba a aprender de las situaciones que estaban pasando en nuestras vidas. Y los jóvenes en realidad son el presente y el futuro de nuestro mundo, de nuestras comunidades. Y ahí fue que yo vi el valor y la belleza, porque el joven es como una rosa. Si le damos agua, va a bloom, va a hacerse una flor bella. Pero si no les damos agua, ¿qué sucede? Muere, ¿verdad? Entonces, a través de la escuela sabática aprendí que a mí me encantaba enseñar a través de los conquistadores, y de los conquistadores me hice guía mayor, y a través de esa estructura
que la Iglesia Adventista tiene, encontré la pasión que yo tenía para ser educadora. En la República Dominicana hay algo que se llama Explorador del Rey. ¿Es el igual acá? Explorador del Rey. Que es esa que tú acabas de decir. Como los conquistadores, los guía mayores, sí. Guía mayores y sí, todo. Eso es similar a lo que aquí dicen Boy Scout. Boy Scouts. Girl Scout, pero es co-ed. Es las hembras y los varones juntos y aprenden cómo marchar, aprenden cómo vivir en la naturaleza, a cómo ser un campfire, pero también aprenden sobre la vida espiritual, a leer la Biblia, a poder saber cómo comparar diferentes leyendas a lo que los Conquist quiere enseñar, que en realidad es construir carácter para prepararnos para el cielo. ¿Te sirvió esa experiencia? Definitivamente. Creo que en este mundo en cual vivimos ahora, una cosa que yo veo que hace mucha falta es la conexión que tenemos que tener humanamente, ¿verdad? Entonces esa conexión se pierde porque la gente se pierde en las novelas, se pierden en la media social, en la social media, en las redes sociales, se pierden en el internet, en el YouTube. Pero cuando uno en realidad aprende qué es construir, qué es tener carácter. El tener carácter es necesario conectar con la ser humanidad. Y yo en realidad creo que nosotros estamos en este mundo para ser siervos, para servir a los demás. Entonces, para poder construir, para poder tener el carácter que tenemos que tener para prepararnos para el cielo, tenemos que aprender a conectarnos unos a otros, tenemos que aprender a amarnos y tenemos que aprender a servirnos ambos. Y parte del servirnos es que ser parte de nuestra comunidad y a ser líderes, ser modelos para nuestro presente y futuro, que es la juventud, que en realidad es la juventud. Siempre llegan momentos difíciles cuando estamos en algo que estamos haciendo. Y casi siempre nos hacemos la misma pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez como educadora que dijiste, esto es difícil, pero vale la pena? Qué pregunta. Y me encanta esa pregunta porque estamos ahora mismo en la biblioteca de Lawrence y yo empecé a enseñar, fue en el edificio que está aquí al frente de esta biblioteca, y yo empecé a enseñar niños con autismo. Y yo tenía un niño que se llamaba Brian. Y ese niño a la misma hora, todos los días, corría fuera del salón y me hacía correr laps. Y yo era la única maestra que podía correr atrás de él porque las otras no tenían esa capacidad de poder correr. Y yo corría y yo decía, wow, pero esto es difícil, tú sabes, porque la mamá no contestaba muy bien, no sabía cómo apoyarlo en la casa. Entonces, como ya no tenía estructura en la casa, era difícil apoyarlo aquí en la escuela. Pero aprendí sobre cómo tener una relación linda con Brian. Aprendí que le encantaba la matemática. Y a través de aprender sobre él, y lo que él le gustaba, y hablar más con él y ser interesada en sus intereses, tomamos una buena relación que cuando él corría todos los días, ya yo sabía que tenía que cogerle el bulto y caminarlo hacia abajo para él poder procesar, es tiempo de irme. Y ahí fue que yo entendí el valor de tener una relación linda con el alumno, pero también que sí es difícil, pero con la dificultad siempre hay una solución y con esa solución siempre hay un impacto. Y a través de ese impacto uno tiene que uno tiene que ser bien intencional para poder manejar y ayudar al alumno. Y ahí fue que yo dije, no, a mí me encanta hacer lo que yo hago, porque tengo la influencia y el impacto sobre los alumnos. En realidad, esos niños enseñan a uno.
muchísimo. Yo tenía otro, me encantaba, Xavier. Y él era los coping skills que él hacía, se movía así. He used to rock himself, como soothe himself. Y eso es algo que yo he aprendido a hacer en los tiempos más difíciles de mi vida, es rock yourself. A veces es importante nosotros poder tener las estrategias de cómo bajar la ansiedad, o cómo escuchar qué está sucediendo en nuestro cuerpo para poder aprender, how do I regulate my nervous system? Y a través de las estrategias que ellos usaban, especialmente el rocking que hacía Xavier, aprendí que es una estrategia linda que yo también le enseño a mis hijos. Cuando tú estás frustrado o tú estás bien enojado o you're having a bad day, tú estás pasando un mal día, you know, sometimes you just gotta rock yourself, soothe yourself. Si tuviera que explicar esa filosofía que tú utilizas en una sola frase, ¿cuál sería esa? Tenemos que tener los estudiantes conectados al mundo. Conectados al mundo. Y cuando digo al mundo, no solamente su comunidad, no solamente su país, pero qué está pasando alrededor del mundo, qué está pasando en la República Dominicana, qué está pasando en África, qué está pasando en Europa y cómo podemos aprender lo que está pasando en otros mundos y aplicarlo aquí a nuestra comunidad. Pero eso solamente sucede si ellos están conectados hacia afuera y adentro también. ¿Tienes alguna anécdota de algún chico especial que te haya tocado en verdad? Porque hay algunos de esos pequeños seres humanos que tocan uno en el interior, que tú como que conectas de nuevo con la vida. ¿Te ha pasado eso? Definitivamente. En Boston enseñé a niños emotional impaired y son niños no son niños, son adultos, porque era la secundaria y eran ya hombres de 6'2", 6'3", grandes, fuertes. Y ellos ya tenían como conexión con el mundo de policía, con el mundo como dicen en inglés, school to prison pipeline. Y muchas veces ellos tenían the school to prison pipeline exposure porque donde ellos vivían no había estructura o no tenían casa. Entonces eso en realidad me abrió porque yo hacía círculos de restauración con ellos y en esos círculos hablábamos sobre qué es financial literacy, hablábamos sobre cómo ellos se sienten. Ellos no tenían alguien que le pregunte ese día, ¿cómo tú estás? Dime en realidad cómo tú estás. Y esto en realidad me abrió mucho la mente en qué es importante, lo importante of checking in, en conectarnos con los demás y en realidad no decirle, hey, good morning, how are you? Y no esperar la respuesta, sino decirle, good morning, how are you? How are you really? Porque cada uno estamos pasando por nuestras batallas exteriormente. Y me gusta mucho lo que Maya Angelou dice. Ella dice, la gente olvidará lo que dijiste. La gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo lo hiciste sentir. Y pienso que en esos círculos de restauración podía sentir que lo que ellos sentían, podía conectarme con ellos, pero podía expresar empatía con ellos, que las cosas poco a poco, cuando uno pone el esfuerzo, cuando uno hace la pregunta, cuando uno se educa, en realidad llegan a ser mejor. Podría decirse que lo que falta en esos chicos así es más atención y conexión con ellos. Definitivamente. Y más amor. El mundo necesita más amor.
Porque el que dice que ama a Dios, pero no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y cuando nosotros amamos al prójimo como a sí mismo y aprendemos qué es amar, eso es lo más lindo, porque con el amar viene la conexión, con el amar viene la empatía, con el amar viene el cariño, viene la simpatía y viene lo que es kindness, right? Cómo uno se conecta, pero también cómo uno es amable. Mencionaste a Maya Angelou's And Still Rise. Ese es mi poema preferido. Still I rise. Yeah. Amen. Siempre aparecen días amargos, negros, feos, pero algunas veces olvidamos que aún estos días así tan negros pueden enseñarnos algo. ¿Te ha pasado? Este año completo, el 2025. ¿Por qué? ¡Wow! La vida te tira muchos puños. Y cuando yo digo puño, no es puño físico, pero puño emocional. El por qué. Porque ha pasado por algo que en realidad no quería pasar, pero era la mejor decisión para mí, para escoger, para decidirme y decide to choose myself, right? Y este año completo ha sido tomar decisiones que es qué es lo que Cynthia necesita ahora. Yo siempre he sido una sierva que me gusta ayudar a los demás, me gusta dar, pero es muy importante, parte de nuestra, de curarnos, right? Es aprender sobre nosotros. ¿Qué es lo que yo necesito? Entonces, las experiencias que son en realidad oscuras nos ayudan para reflexionar en qué me enseñó esto y con esta lección, cómo yo sigo para adelante. Entonces es necesario pasar por momentos difíciles, es necesario pasar por la oscuridad, porque recuérdate que en la oscuridad siempre hay la luz hacia adelante. La oscuridad nos da la esperanza para seguir para adelante, nos da las lecciones para aprender y nos hacen más sabios, porque como dice el gran refrán, la experiencia no se improvisa. Existen muchos mitos sobre la educación, principalmente acá, que la gente cree que qué fácil, era 3 meses de vacaciones le dan a los maestros acá y nosotros tenemos que cargar con estos muchachos por 3 meses. Se lo ganan. Mira, ahora en diciembre, que estamos en diciembre, son vacaciones otra vez, diciembre otra vez. Entonces, es un trabajito fácil. Yo lo veo fácil. Está bien. Eso es un mito. ¿Ustedes se recuerdan del COVID-19? Sí. Cuando los muchachitos estaban con su padre. Ajá. ¿Qué estaban haciendo los padres? Gritando que vuelvan a la escuela. Entonces yo creo que con esa experiencia los padres y las familias reconocieron lo que es un maestro que coge con los muchachos. Y no es 1 o 2 como ustedes tienen, o 3 o 4. Son 25, 29, a veces 30 en una aula. ¿Cuáles de esos mitos, de esas leyendas urbanas quisiera usted como mostrar la realidad? ¿Cuál usted quisiera que cambiar? El ser maestro, uno, es un llamado, es una vocación, pero es el trabajo más difícil porque tenemos que educar a nuestros estudiantes que son el presente y el futuro. Y también no solamente educarlos, pero también entenderlos. Poder ayudarlos si tienen trauma, poder ayudarlos si necesitan acomodaciones, si tienen, tú sabes, aprendizajes, por ejemplo, procesan diferente que otros. Tú sabes que cada muchacho viene con su personalidad. Hay que tener que aprender a manejar toda esa personalidad en una aula.
Y a veces uno lo que puede hacer es reírse porque son tremendos los muchachos. Ahora, y te conocen. ahora se ha incluido como parte de este milenio, del siglo XXI, dentro de todos estos mitos, todas estas leyendas, el uso de esas redes sociales dentro de la escuela, toda esa tecnología de ahora. Yes, yeah. ¿Qué tanto favorece eso a la educación? ¿Favorece o desfavorece? Creo que el balance, todo tiene que tener un balance, porque cuando pensamos en el AI, que es Artificial Intelligence, en realidad eso es para avanzar, pero cómo usarlo efectivamente, y eso es donde que tenemos que tener el balance. Eso es una herramienta para ayudarnos, pero no puede ser algo where we rely completely on, que nosotros en realidad dependemos tanto de eso, ¿verdad? Porque nosotros somos ser humanos, y recuerda que ser humano tiene el talento de poder procesar, de poder pensar. Entonces, la idea es usar lo que tú piensas, usar lo que tú estás aprendiendo de un libro o de la experiencia, y usar la tecnología para poder tener balance y las diferentes perspectivas. Pero creo que tiene que haber un balance, y tenemos que enseñar al estudiante cómo usarlo efectivamente para su ventaja y no depender solamente en eso. Fuiste parte del comité escolar. ¿De qué ciudad? ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poquito. El comité de la escuela. En Brockton, Massachusetts, que es donde yo vivo, donde mis dos hijos son segunda generación. Primero quisiera como que le explicaras qué es un comité escolar, porque hay algunas personas que nos ven de otros países y tal vez no entiendan, porque Estados Unidos tiene unas condicionantes muy especiales: comité escolar, comité de padres. ¿Qué es el comité escolar? Buena pregunta. Entonces, cuando uno piensa en el gobierno, es la parte del gobierno escolarmente. Entonces, hay la parte que es el managerial side, que es el superintendente, las personas que trabajan por superintendente. Ahí forman parte los maestros, los principales, que son los directores de cada escuela, dependiendo cuánta escuela hay en cada distrito. Entonces, es el managerial side. La parte de governance es el comité de la escuela, y ese comité es donde hacen las pólizas, donde revisan las pólizas, donde ven el budget. El budget es, ¿cuánto dinero nos está entrando y cómo vamos a manejar este dinero efectivamente para poder pagar a los maestros, pagar a los principales, pagar al superintendente, pero también pagar a los custodios, pero también pagar para el currículum, pagar por las actividades especiales? Entonces, el comité escuela es que hace esa determinación en cómo ese dinero es manejado. También es el comité que escoge quién va a ser el superintendente. También evalúe al superintendente, asegurándose que el superintendente y todo el mundo que trabaja abajo del superintendente está haciendo el trabajo para poder tener los resultados que le dan beneficios a los estudiantes. Y también el comité de la escuela son representantes que representan a las familias. Entonces, como normalmente son votados, a veces son appointed, pero eso es eso es dependiendo de la comunidad. En Brockton, you're elected, so you vote. Entonces, las familias son en realidad los jefes o las personas que tienen que tomarle darle como accountability, que esas personas están haciendo su due diligence, que están haciendo su trabajo. También el comité de la escuela escoge el currículum, y también son parte de entender si cada escuela está corriendo bien, si tiene luz, si tiene suficiente materiales. Entonces, el comité que en realidad vota para cómo están manejando
el distrito que están las escuelas, que como uno sabe, las escuelas es donde nuestros estudiantes aprenden. Eso es la parte del gobierno, como the governing branch. Ahora, la parte de esa experiencia en el comité escolar. ¿Qué eras allí? ¿Presidente, vicepresidente, qué? Yo fui un representante de Ward 2, so School Committee Ward 2. Eso era una parte de Brockton donde yo vivía. Y que yo aprendí sobre estando en el comité de la escuela. Aprendí mucho sobre mí. Aprendí lo importante que es en cómo yo quiero que las personas entiendan mi mensaje de advocacy, de cómo yo quiero ser una apoyadora de nuestra comunidad, pero también aprendí que la comunidad tiene un gran valor. Y para uno poder ser el mejor representante de su comunidad, tiene que tener conexión con su comunidad. Tiene que tener conexión en el sentido, ¿cuáles son las necesidades? ¿Qué es la población que yo estoy representando? ¿Y cómo yo puedo representar mi comunidad y las necesidades en la mejor manera? Y a la vez, cómo yo me represento para que las personas no solamente me respeten, pero que me entiendan que yo quiero lo mejor para ellos. Y para los alumnos, claro está. Exactamente. ¿Era la única hispana de raíces hispanas? Yo fui la primera hispana y la única. Creo que han visto, porque en Brockton hay mucho, la mayoría ya es caboverdiano y también están muchos haitianos también, haitiano-americanos. Sí. Okay. La comunidad hispana, había muchos puertorriqueños, pero han salido poco a poco y ahora hay otros latinos como peruanos, hay dominicanos, pero sí fui la primera y hasta ahora la única latina en el comité de la escuela de escolar de Brockton. Y la primera, wow, yeah, I was the first latina. Cuando miras a la comunidad de hoy, ¿qué te llena? ¿Te llena de esperanza o tienes alguna duda? Yo soy una persona que soy llena de esperanza. Pero cuando yo veo lo que está sucediendo y yo veo que las personas se están haciendo más y más egoístas, me da miedo. Me da mucho miedo. Porque creo que estamos abandonando lo que es necesario para ayudarnos ambos, lo que es necesario para hacer una comunidad que pueda seguir para adelante. Y el egoísmo en realidad es lo que acaba con la gente. Porque cuando uno es egoísta, uno lo que piensa en uno mismo, en el beneficio de uno mismo y se le olvida de los demás. Y yo sé que nosotros estamos en este mundo es para servirnos ambos. Y en realidad la manera en que podemos servirnos, tenemos que aprender cuál es el talento mío, cuál es el talento tuyo y cómo podemos usar eso para enseñar a los demás, pero también para echar para adelante. Y el egoísmo, desafortunadamente, lo que hace que la gente lo que quieren que impacte un grupito solamente y se olvidan que tenemos que de una manera u otra tener influencia sobre todos, no solamente ese grupito. Cómo nos ayudamos ambos y cómo nos enseñamos. Hay muchas cosas que la gente no sabe y al no saber no echamos para adelante. Alguna vez, bueno, casi siempre los hijos, la primera generación que nace aquí, siempre tienen unas vacaciones casi obligatorias a República Dominicana. ¿Viajaste mucho allá en tu niñez? Gracias a Dios, mi mamá
se ha hecho un turista de su país. Y no solamente viajo hacia donde está mi familia, que están en la capital, en Santo Domingo, pero he podido ver a la República Dominicana, diferentes partes. Todavía me toca ir a muchas diferentes partes, pero es algo que también le estoy enseñando a mis hijos, la importancia de ir hacia su raíz. Porque recuérdate que en la raíz es que nosotros encontramos esa energía para volver y dar ese calor, ese amor. Cada país tiene tiene sonidos, tiene olores, tiene sabores. Cuando hay un olor en específico de República Dominicana que te activa el recuerdo, ¿cuál es ese? Wow, qué linda pregunta. Yo diría el orégano. ¿El orégano? Ay, el orégano, sí. El orégano porque a mí me gusta mucho. En realidad, cuando yo aprendí a cocinar, mi mamá me dijo que el secreto de la cocina es el ajo, la sal y el orégano. Y cuando yo echo orégano siempre el orégano mami me trae de allá, de la isla. Y el orégano que ella me trae es el orégano que tú tienes que hacer, es como... Orégano poleo, le dicen. Polego. Y uno tiene que ser así. Y cuando yo hago así, que lo huelo o que huelo la carne que acabo de sazonar. Te conectas. Me conecto. Porque el orégano primero, tiene un olor bien fuerte. Pero segundo, le da un sabor a la comida. Pero también no le puede echar mucho, porque puede como influenciar mucho ese sabor. Pero sí, el orégano como que me da, no sé, ese es el que me recuerda mucho de la República. Hay otros olores también, pero el orégano es que ahora me estoy conectando con. Si ese país tuviera un sabor, ¿cuál sería ese? El sabor. ¿Sabor de mango, tamarindo, cuál? El sabor. Nosotros somos, ya tú sabes, con mucho sabor, mucho sazón. Pero el sabor dominicano, yo diría, wow, el sabor. La chinola. La chinola. Un buen jugo de chinola. Ay, eso es lo mejor. Que te hagan un buen jugo de la fruta. No de polvo, sino de natural. La chinola para mí. Tumbada de la mata. Ya tú sabes. Oh. Otro que faltaría sería ese sonido peculiar que te transporta de inmediato hacia la isla. ¿Cuál sería ese? El sonido de la música, especialmente del merengue. El merengue, wow. Y cuando hacen... Con la güira. Con la güira, esa güira. Porque cuando uno piensa en la güira, uno solamente no piensa en merengue, pero también cuando uno está jugando béisbol, que uno está dándole ánimo a lo que están jugando. Siento que esa güira, siempre para hacer un coro dominicano hay que ver una güira. ¿Cuál de esas músicas, de esas canciones, de ese artista en especial te conecta también? Me gusta mucho Anthony Santos. Me gusta también Raulín Rodríguez, muchísimo. Y también Romeo Santos y Aventura. Romeo Santos es de mi generación. Sí. Bueno, he visto que tienes también en tu perfil LinkedIn que eres coach. Uh-huh. Como coach, ¿cuál es el patrón más común que ves en las personas que quieren crecer, pero que tienen ese miedo? ¿Cuál es lo más común que ves? Lo más común es sentarte con ellos y similar al alumno, tiene que aprender sobre ellos, aprender qué es tu necesidad y cuál es el plan que vamos a fabricar juntos para tú poder crecer. Porque recuérdate que en la educación, como ser maestro,
hay muchas partes, ¿verdad? Hay la manera del currículum, pero también hay la manera de conectar con las familias. También hay lo que nosotros hablamos, la cultura de la clase. También es la parte de manager, que es cómo yo trabajo con otras personas en la aula. Entonces, para poder ayudar a un maestro a crecer, no nos podemos enfocar en todo. Tenemos que enfocarnos en algo para ver el progreso sobre ese algo. Y cuando un maestro quiere crecer y nosotros podemos hablar sobre sus necesidades, yo puedo conectar con ellos, no es como solamente un ser humano, sino como un maestro o maestra. Es lo más lindo es crear un plan junto que nosotros vemos cómo ellos crecen a través de ese plan del principio del año hacia el final del año y cómo ellos continúan usando ese plan para identificarse en qué maestro o maestra ellos quieren hacer. El ser humano algunas veces acepta sugerencias, otras veces no. ¿Han tenido algunas personas un poquito cerradas a aceptar esas sugerencias? Feedback. Feedback es lo más difícil porque feedback, tú tienes que aprender una persona culturalmente, socialmente, emocionalmente, para saber cómo y cuándo tú le vas a dar ese feedback. Y hay personas que no están preparados. Y eso, tú necesitas tener una inteligencia emocional y también sabiduría, que la sabiduría viene de Dios, para saber cuándo y cómo le va a dar ese feedback. Y hay veces, muchas veces, que yo digo, espérate, este maestro me va a odiar si yo le doy este feedback ahora. Entonces, ¿qué hago? Lo ayudo con algo que yo veo que necesitan en ese momento, si es con un estudiante, leyendo con un estudiante, jugando con un estudiante, caminando con un estudiante. Y han visto veces que yo digo, ok, la próxima vez que yo vea a este maestro me voy a sentar y todavía no están preparados. Entonces, bien importante saber el cuándo uno da ese feedback, porque eso va a impactar la relación que tú tienes con esa persona y cómo tú le das ese feedback. Y a veces yo he tenido que darle ese feedback a veces no cuando yo quería, sino, ¿cómo podemos implementar este feedback sin yo tener que darlo directamente, sino indirectamente, y llegar al punto en cómo podemos reflexionar en lo que ellos hicieron indirectamente para saber cuál era el feedback como un alumno, cómo yo enseño a este alumno para que ellos aprendan la lección. Así mismo yo trato con mis maestros. ¿Cómo y cuándo yo le doy este feedback que ellos estén preparados? Y a veces, ¿cómo y cuándo ellos pueden aplicar este feedback naturalmente? Que yo no se lo tengo que dar directamente, sino que ellos aprenden a través del hacer. Hay una parte de la Biblia que dice que hay que vaciar la copa para poder verla completamente llena. Eso podríamos llevarlo a la parte de educación. Has tenido que desaprender para llenarte nuevamente y convertirte en la líder que eres hoy. Siempre. Y ha tenido que aprender cuándo es importante de tomar un paso hacia atrás, llenar mi copa primero para yo poder llenar las demás. Porque si mi copa no está llenada, si mis necesidades no están rellenas o no sé cómo manejar mis necesidades, ¿cómo yo puedo ayudar a otros? Yo no puedo ayudar con un vaso vacío. Y eso ha sido una lección bien grande este año, durante mis tiempos más difíciles, que yo he tenido que decirle, espérate, ahora no. Déjame yo tomar mi paso para atrás, aprender lo que yo necesito, cómo manejar mis necesidades para yo poder volver y ayudarte con las tuyas.
y ayudarte tú llenar tu copa. Pero mi copa tiene que estar llena para yo poder llenar la tuya. Es difícil enseñar toda esa parte a los humanos. A nosotros, bueno, humanos, claro que sí. Es difícil cuando tú eres una persona tan dadivosa aprender en cómo líder llenar tu copa primero antes de llenar los demás. Porque lo que yo entiendo de líder es que yo soy una sirviente. En realidad es servir a los demás. Pero parte de servir a los demás, yo antes siempre era go, on the go. Y he aprendido que muchas veces nosotros tenemos que dar pausa para aprender en cómo servir a otros. Pero si no, siempre estamos on the go en this fast-paced society, todo tan rápido, ¿verdad? Queremos una respuesta rápido, queremos que las cosas suceden rápido. Muchas veces perdemos muchas lecciones que podemos aprender. ¿Qué consejo te hubiese gustado escuchar hace 20 años? Que la gente son egoístas y te van a traicionar. Y cómo uno puede responder mejor cuando eso sucede. Y no dejar que eso influye ni impacte tus decisiones. Eso iba a decir. El mejor camino es seguir caminando. Y eso es lo importante, seguir caminando, pero cómo uno maneja lo que otros hacen porque están pasando por sus problemas o porque están heridos, y uno se protege uno y sigue caminando y no deje que eso influye el propósito de uno, porque cada uno tenemos un propósito en este mundo. Y mucha gente quiere project la inseguridad de ellos o la herida de ellos, el trauma de ellos en uno, y uno no se puede dejar. Uno tiene que aprender que hay gente que hay que soltarlo por ese tiempo o hay que soltarlo en banda completamente. Eso tú lo vas a resolver, pero no conmigo. Después de todo eso vivido, ¿qué palabra, cuál es la mejor definición para la Cynthia de hoy? Resiliencia, resilience. Esa es la mejor palabra. Por cierto, se escribe casi igual en inglés y en español. Sí. ¿Por qué? Porque a través de viendo los sacrificios de mi mamá y los sacrificios que yo he tenido que también hacer, y los espacios que yo he tenido que manejar, mi identidad es tan única, porque los dominicanos me rechazan, de una vez me dicen gringa, pero los gringos me rechazan también. Entonces, la Cynthia siempre está en el medio, quién yo soy. Y yo he vivido una vida que yo siempre he querido probarle a la gente. No, pero yo tengo mi valor. No, pero yo sé hacerlo. Y por fin esta Cynthia ya sabe que ya no tiene que probarle a nadie nada. Porque yo me sé mi valor, porque yo me aprecio. Y posiblemente si tú no crees que yo soy dominicana, entonces ese es problema tuyo. Parece que tú no tienes buena educación, porque los dominicanos somos tan mixtos. Y porque yo me vista de la manera que yo me vista, o porque yo me exprese de la manera que yo exprese. Eso es lo más lindo de Cynthia, porque Cynthia tiene tantas culturas. Ella es una cultura de riqueza, una cultura que ella sabe que es dominicana, ella sabe que ella es americana, ella sabe que ella ha tenido que manejar diferentes espacios, pero ella no deja que nadie la define. Ella se define ella misma, porque ella ha trabajado tanto y ha pasado por tanto sacrificio para ser la persona cual ella es hoy. No perder las raíces, nunca. Pero recordar dónde naciste. Amén. Y con eso quiere dejar dicho, empoderarse. Empoderarse es ser parte de las soluciones de
que es tu país. Así sea. Estados Unidos de América. Yes. The land of the free. Yeah. And I'm proud to be. Muchos hacemos un sinnúmero de cosas, yoga. Yo, por ejemplo, todos los días, aunque me dé gripa, aunque me sienta mal, hago natación temprano en la mañana, 1 hora. ¿Qué te recarga? ¿Cómo lo haces? Buena pregunta. A mí me recarga diferentes cosas, pero definitivamente el gimnasio. Me encanta hacer pesas. Me encanta correr en el track. Me encanta caminar para poder procesar las emociones, para poder pensar, para poder escuchar a Dios. Y me encanta ser grounded, que es parte de lo que tú estás diciendo, saber la raíz de uno, pero también poder calmar el sistema. El sistema, especialmente el sistema nervioso, siempre lo tenemos on. It's always on. Y tenemos que aprender cómo escuchamos nuestro sistema, qué necesita nuestro sistema nervioso para poder seguir para adelante. Me gusta mucho la cuica, me gusta mucho el boxeo. Entonces el gimnasio definitivamente, el yoga, el pilates, pero en realidad el caminar, nosotros no encontramos el valor que es solamente ir afuera, caminar 1 milla, 2 millas para poder pensar, para poder respirar. El respirar es tan importante en cómo nosotros respiramos por dentro y por fuera. A veces solamente nos falta respirar 1, 2, 3 veces y eso nos ayuda a calmarnos y tomar mejor decisiones porque nos ayuda a poner nuestra mente en claro. También beber mucha agua, pero especialmente en el invierno aquí en Massachusetts es muy importante salir afuera y respirar y caminar, aunque esté frío, pero es bien importante para la salud mental especialmente. Diría que esas cosas me han ayudado muchísimo a leer el devocional, escribir en un journal, y leer la Biblia. En realidad, yo encuentro que la Biblia es el mejor libro para uno poder aprender a través de los caracteres, de las lecciones que hay en la Biblia. ¿Cuál sería tu llamado a esas mismas personas que están en esa misma dualidad? Raíces hispanas, raíces americanas. ¿Cuál sería ese llamado que tú le darías? Yo diría que somos un puente. Nosotros somos un puente para conectar a esos que son de un raíz y de otra raíz para que vengan juntos. Porque recuérdate que en un puente cabemos muchas personas para poder ver que todos somos diferentes, pero también todos traemos nuestra experiencia y somos cada uno, me gustaría decir que somos individuos únicos. Cada persona es tan diferente, tan única. Y cuando uno puede ser el puente sobre esas personas, nos conectamos más porque a través de ver lo único que somos, también vemos las similitudes que tenemos. Y a través de las similitudes, así nosotros nos conectamos. Y a través de la conexión es que viene en realidad lo que es ser humano, lo que es amar, lo que es conectarnos, hablar. Y en parte de ser parte de la solución dentro de la misma comunidad que tú piensas. Cuando uno se conecta y uno aprende qué es la necesidad de cada uno, cuáles son los talentos que cada uno traemos hacia la mesa, aprendemos las necesidades que tenemos para poder hablar sobre las soluciones. Y cuando hablamos de las soluciones, podemos tomar acción para poder mejorar. ¿Alguna palabra al cierre? Gracias muchísimo.
y siempre pa'lante. Pa'lante siempre. Mil gracias, Cintia. Gracias a ti.